Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar trabajando con aprendizaje social de Bandura, que es el siguiente autor que nos toca ver de acuerdo al curso que estamos llevando. Bien, pues ahí tenemos a Albert Bandura, que es el teórico que trabaja o que trabajó la teoría de aprendizaje social. Bien, pues la teoría de reciprocidad triádica propuesta por Albert Bandura plantea que la conducta humana pues es el resultado de la interacción continua entre tres factores: la persona, el ambiente y el comportamiento. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos tres variables, que es la persona, la variable es del ambiente, que pueden ser varias, y el comportamiento que puede tener esa persona. En el ámbito educativo, pues esta teoría resulta especialmente útil para poder comprender cómo los estudiantes aprenden y se desarrollan. Cuando hablamos de interacciones de reciprocidad de conductas, pues nos estamos refiriendo a cómo nuestras acciones influyen en nuestro entorno y cómo ese entorno va a influir en nuestras acciones futuras. En el aula, en este concepto pues se manifiesta de diversas maneras. El primero es refuerzo positivo. Cuando un estudiante responde correctamente una pregunta, el profesor lo elogia. Este refuerzo positivo aumenta la probabilidad de que el estudiante repita esa conducta en el futuro. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado con el refuerzo positivo, porque si nosotros elogiamos respuestas, perdón, que son incompletas, le estamos entonces mandando ese mensaje al alumno, que no se tiene que esforzar por darnos una respuesta completa y correcta, sino que con cualquier respuesta nosotros nos vamos a satisfacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con elogiar a los estudiantes. Después vendría dentro de estas interacciones recíprocas de conducta el modelado. Los estudiantes aprenden observando a otros. Pueden ser sus compañeros o al profesor, a la profesora. Si un estudiante ve que el otro es recompensado por participar en clase, pues es más probable que él también lo haga. Y la autoeficiencia, que es la creencia de que que un estudiante tiene de su propia capacidad para realizar una tarea, lo cual influye directamente con su comportamiento. Si un estudiante cree que puede resolver un problema matemático, es más probable que se esfuerce por poderlo responder. Un ejemplo, podríamos decir, un estudiante que tiene dificultades en matemáticas comienza a evitar las clases de esa materia. Al evitarlas, pues pierde la oportunidad de practicar y mejorar, lo que refuerza su creencia de que no es bueno en matemáticas. Esta interacción recíproca crea un ciclo que va a dificultar pues su proceso de aprendizaje de matemáticas. Ahora bien, pasamos a las variables ambientales. Las variables ambientales son los factores externos que influyen en nuestra conducta. En el contexto educativo, estas pueden incluir el aula, el diseño del aula, la disposición de mobiliario, los materiales disponibles pueden afectar el aprendizaje y el comportamiento de los estudiantes. Por ejemplo, tener un aula temática pues te ayuda mucho porque el mobiliario es diferente, el adorno es diferente, tienes libros especializados de tu materia, tienes lápices, plumas, lo necesario para que ellos trabajen. Al contrario de cuando ellos tienen pues su aula en donde pues no hay esos materiales didácticos que tú puedes proporcionarles y los maestros vamos entrando una hora tras otra hora y tras otra hora, lo que hace pues que el alumno vaya perdiendo pues también el interés en las clases. Otra de las variables contextuales pueden ser los compañeros. La interacción con otros estudiantes puede influir en el rendimiento académico y en el desarrollo social del individuo. El profesor, el estilo de enseñanza, las expectativas y las relaciones que el profesor establece con sus estudiantes, pues puede tener un impacto significativo en el aprendizaje. Un ejemplo de variables ambientales, pues podemos decir, un aula con mucha luz natural y espacios para trabajar en equipo, pues puede fomentar el trabajo de la colaboración y la creatividad de los estudiantes. Por el contrario, un aula oscura y con filas de pupitres individuales, pues puede generar un ambiente pasivo y mucho menos estimulante.
Lamentablemente en nuestro país, México, pues la mayoría de las escuelas que son de gobierno mantienen esta cuestión tradicional de las bancas afiladas en pupitres, en donde el docente casi no puede pasar, porque hay este sobrecupo, ya no alcanzan ni siquiera los alumnos, no podemos interactuar de otra manera, pues también afecta, querramos o no, el proceso de aprendizaje. Y los factores personales que tienen que ver con el proceso de cognición. Los factores personales como la cognición, perdón, se refiere a los procesos mentales internos que influyen en nuestra conducta. En el ámbito educativo, estos influyen, por ejemplo, la atención, que es la capacidad que nosotros nos mantenemos concentrados en una tarea, por lo cual es fundamental para el aprendizaje. Si nosotros no tenemos una atención sostenida, esa información no va a pasar a nuestra memoria a corto plazo y nuestra memoria a corto plazo es una memoria muy pequeña y no la va a poder enlazar con ideas que ya tenemos. Y esto, cuando vaya a descansar el alumno, pues no lo va a captar su memoria a largo plazo. Entonces es un proceso muy complicado. La memoria también tenemos, que es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar la información. Y pues bueno, también es esencial para el éxito académico. Hace tiempo la satanizaron mucho, pero pues tenemos que recuperar la importancia de la memoria y el pensamiento crítico. La habilidad de analizar información, evaluar argumentos y resolver problemas es una competencia clave que debemos de tener para el siglo XXI. Un ejemplo de los factores personales puede ser un estudiante que tiene dificultades para prestar atención en la clase puede tener problemas para comprender las explicaciones del profesor, la profesora, y en consecuencia pues va a obtener bajas calificaciones. La reciprocidad triádica de la interacción recíproca, las variables ambientales y los factores personales nos permiten comprender que la conducta humana en el ámbito educativo es el resultado de complejas interacciones entre factores personales, ambientales y comportamentales. Al considerar estos tres elementos, pues los educadores pueden diseñar estrategias de enseñanza, que yo les digo de aprendizaje, enseñanza, aprendizaje, más efectivas y personalizadas para cada estudiante. Bien, como ya les había mencionado, un concepto importante para Bandura, pues es la autoeficacia, que es cómo se percibe el estudiante, cómo nos percibimos nosotros ante una tarea. La autoeficacia es un concepto central en la teoría social cognitivo de Albert Bandura. Se refiere a la creencia que tiene una persona de su propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones necesarias para alcanzar un resultado deseado. En otras palabras, pues es la confianza que tenemos en nuestras propias habilidades para enfrentar desafíos y lograr nuestras metas. ¿Por qué es importante, pues, la autoeficacia? Primero, la motivación. Las personas con una alta autoeficacia se sienten más motivadas a establecer metas desafiantes y a perseverar ante diferentes obstáculos. En cuanto a las emociones, pues la autoeficacia influye en nuestra emoción. Las personas con alta autoeficacia suelen experimentar menos ansiedad y estrés al enfrentar diversos desafíos. En cuanto a la autoeficacia con relación al pensamiento, pues la autoeficacia afecta la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y sobre diversas situaciones. Las personas con una alta autoeficacia tienden a tener pensamientos más positivos y a buscar soluciones a las problemáticas. La autoeficacia en relación con la conducta, pues, ¿cómo la manifestamos? ¿Cómo la podemos observar? Pues a través de la conducta. Las personas con alta autoeficacia, pues, son más propensas a asumir riesgos, a esforzarse más y a perseverar en la búsqueda de los objetivos. ¿Cómo podemos desarrollar la autoeficacia? Bueno, Bandura identifica cuatro fuentes principales de información que influyen en nuestras creencias sobre nuestra autoeficacia. Uno, la experiencia directa. Nuestros éxitos y fracasos pasados, pues son los más, son la fuente más importante de información sobre nuestra autoeficacia. Cuanto más éxito tengamos en una tarea, más seguros, pues nos vamos a sentir de nuestra propia capacidad para poder seguirla realizando en el futuro. Las expectativas vicarias.
Observar a otros realizar una tarea y obtener éxito también puede aumentar nuestra propia autoeficacia, especialmente si nos identificamos con esas personas. En cuanto a la persuasión verbal, pues los mensajes de aliento y de apoyo de otras personas pueden aumentar nuestra autoeficacia, mientras que las críticas y las dudas pues van a irlas disminuyendo. Los estados fisiológicos y emocionales. Nuestras reacciones físicas y emocionales a situaciones pueden influir en nuestras creencias sobre nuestra capacidad de poder afrontar diversas situaciones. En el contexto educativo, la autoeficacia pues desempeña un papel crucial en el aprendizaje y el rendimiento académico. Los estudiantes con alta autoeficacia pues se establecen metas mucho más altas, se atreven a abordar tareas más desafiantes, persisten más ante las dificultades, no se desaniman de manera fácil ante los obstáculos, utilizan mejores estrategias de aprendizaje, son más proactivos en la búsqueda de información y en la resolución de los problemas. Experimentan menos ansiedad, se sienten más relajados y confiados en su capacidad para aprender. ¿Cómo fomentar la autoeficacia en nuestros estudiantes? Pues establecer metas realistas, ayudar a los estudiantes a establecerse metas alcanzables y proporcionarles el apoyo necesario para lograrlas, ofrecer retroalimentación específica, lo que es proporcionar retroalimentación clara y constructiva, que destaque el logro de los estudiantes y les indique áreas pues para mejorar. Fomentar la colaboración, crear un ambiente de aprendizaje colaborativo en donde los estudiantes puedan apoyarse de manera mutua y aprender de sus compañeros. Modelar el comportamiento positivo, lo que es servir como modelo de perseverancia, esfuerzo y aprendizaje continuo. En resumen, podemos decir que la autoeficacia pues es un factor clave que influye en el contexto de las personas en diversos ámbitos de la vida, incluido en el educativo. Al fomentar, perdón, la autoeficacia, pues los estudiantes, las personas, los educadores también podemos ayudar a desarrollar todo su potencial y que puedan ellos alcanzar sus propias metas. Bien, otro de los conceptos claves dentro de la teoría de Bandura es el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario también lo podemos conocer como aprendizaje observacional, imitativo o el modelado. Es un concepto fundamental dentro de la teoría de aprendizaje social del Bandura. Esta teoría va a plantear que los seres humanos aprendemos no solo a través de nuestras propias experiencias, sino también observando las acciones de los demás y las consecuencias que estas acciones tienen. ¿Cómo funciona el aprendizaje vicario? Pues tenemos aquí las variables primeramente de observación. El proceso inicia con la observación del modelado. Este modelado puede ser de una persona real, un personaje ficticio o incluso una representación simbólica. Tenemos después la retención, que es la información observada, se codifica y se almacena en nuestra memoria. Esto implica que el observador debe prestar atención a los detalles relevantes de la conducta modelada. Seguiría la reproducción. El observador intenta reproducir la conducta observada. Esto requiere habilidades motoras y cognitivas para ejecutar la acción de manera adecuada. Y la motivación. La probabilidad de que el observador imite la conducta va a depender de las consecuencias percibidas. Si el modelo es recompensado por su comportamiento, pues el observador será más propenso a imitarlo. ¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje vicario? Primero, características del modelo. Puede ser la edad, el sexo, el estatus social, la similitud percibida con el modelo que influye pues la probabilidad de imitación. Las características del observador, factores como la autoestima, la motivación, las habilidades cognitivas del observador, también van a influir en la capacidad para aprender y reproducir conductas. Las características de la conducta, la complejidad de la conducta, la relevancia, la frecuencia con que se observa también influyen en el aprendizaje. Consecuencias de esta conducta, pues las consecuencias que el observador es el que percibe que el modelo obtiene por su comportamiento influyen en la decisión de imitar o no la conducta que está observando. Ahora vamos a pasar a algunos ejemplos de aprendizaje vicario, específicamente en el ámbito educativo. Primeramente hablaremos del modelado de habilidades sociales. Los profesores pueden modelar habilidades como la escucha activa,
la resolución de conflictos y el trabajo en equipo para que los estudiantes pues puedan aprenderlas y las practiquen. El aprendizaje de conceptos abstractos. Al observar cómo nosotros como docentes resolvemos un problema matemático, física, química, filosofía, etcétera, pues los estudiantes pueden desarrollar una comprensión más profunda del concepto. Desarrollo de actitudes y de valores. Los estudiantes pueden desarrollar estas actitudes positivas hacia el aprendizaje y la escuela al observar a profesores y compañeros que muestran entusiasmo y compromiso. ¿Cuáles serían estas implicaciones educativas en el proceso vicario? Pues bueno, la importancia de los modelos, que tiene que ver con los profesores, deben de ser conscientes de pues el poderoso impacto que tenemos como modelo a seguir en nuestros estudiantes, crear un ambiente de aprendizaje positivo, un ambiente de aula colaborativo, fomentar el aprendizaje vicario al proporcionar a los estudiantes un modelo a seguir. Utilizar diversas estrategias de enseñanza, como el uso de diversas estrategias como demostraciones, role-playing, estudio de casos, pues puede facilitar el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario entonces es un proceso poderoso que implica cómo los seres humanos pueden observar a otros. Al comprender los principios del aprendizaje vicario, pues los educadores pueden diseñar experiencias de aprendizaje más efectivas y personalizadas para los estudiantes. Bandura, en su teoría de aprendizaje social, pues detalla un aprendizaje vicario en diversos pasos. Primero, la atención, en donde debemos de seleccionar el modelo, observar, elegir a quien queremos imitar, ¿no? A quien queremos seguir sus pasos. Características de la similitud, factores como la novedad, la complejidad, la funcionalidad de las conductas. En segundo lugar, tenemos la retención. Codificación, la información observada, pues la codificamos de una forma en que pueda ser recordada y reproducida. La organización, pues la información se organiza de manera significativa para facilitar el almacenamiento y la recuperación, la evocación. 3. Reproducción. Procesos físicos, el observador intenta producir la conducta observada. Esto implica la coordinación de habilidades motoras y cognitivas. Comparación con el modelo, pues el observador compara su propia ejecución con el del modelo y realiza ajustes necesarios. 4. La motivación. Refuerzo vicario. El observador, para la redundancia, observa las consecuencias de la conducta del modelo. Si el modelo es recompensado, el observador es más propenso a imitar la conducta. Refuerzo directo. El observador puede recibir refuerzos directos por imitar la conducta del modelado. Autorrefuerzo. El observador puede autorreforzarse al establecer metas y alcanzarlas. En conclusión con el aprendizaje vicario, pues el aprendizaje por observación, según Bandura, es un proceso complejo que implica no solo la observación de una conducta, sino también la retención, la reproducción y la motivación de dicha conducta. Entonces, recapitulando, tenemos atención, retención, reproducción, producción y motivación. Vamos a pasar a un ejemplo. Imaginen a un niño que está observando a su hermano mayor jugar fútbol. Si el hermano mayor es muy bueno en fútbol y recibe elogios de sus compañeros, pues el niño más pequeño es más propenso a intentar imitar a su hermano. Primero presentará atención a los movimientos de su hermano. Luego intentará recordar los movimientos. Posteriormente intentará reproducir los movimientos. Si el niño recibe elogios de sus padres por intentar jugar fútbol, esto aumentará su motivación para continuar practicando. Entonces ahí volvemos a tener la atención, la retención, la producción o reproducción y la motivación. Y bueno, pues hasta aquí llegaríamos con estos conceptos tan importantes de Bandura. Ojalá les sirvan para su quehacer docente y para reflexionar sobre lo que hacemos en el aula. Que tengan una excelente tarde.